Vamos a saludar a esta hora en Caracas a Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano. Señor Romero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, una buena noche. Buenas noches y bueno, gracias por el contacto. Se habla, señor Romero, de más de 300 detenidos o al menos 300 detenidos. ¿Cuál es la cifra exacta? ¿Qué casos de detenido ha podido comprobar, verificar el Foro Penal Venezolano? Bueno, ya al día de hoy esa cifra se ha incrementado de manera importante. A esta hora estamos hablando de más de 500 personas arrestadas. Es decir, exactamente en nuestro reporte de las 9 de la noche, el último que hemos hecho, son 521 personas arrestadas solamente el día de hoy en todo el país. Encontramos pues que evidentemente este número es el más alto en la historia del Foro Penal, que tiene más de 15 años trabajando en estos temas, el número más alto de detenciones que ha existido en un día en Venezuela y más aún por protesta. Si a esto le sumamos el número de detenciones o de arrestos que veníamos sumando desde el 4 de abril hasta el 16 de abril, es decir, hasta antes de la marcha, estamos hablando de 538 más 521, estamos hablando que en Venezuela en 15 días por protesta han ocurrido más de 1000 arrestos, ¿no?, en todo el país. Doctor Romero, ¿a dónde están siendo trasladados estos detenidos? ¿Van a ser todos presentados ante tribunal? Bueno, en la experiencia nuestra, muchos de ellos son liberados en horas. Muchos, bueno, relativamente, no sabemos, a veces las proporciones dependen del número, pero varios son liberados en horas y muchos son presentados ante tribunales, ¿no? Y luego de ser presentados ante tribunales son liberados y han quedado algunos privados de libertad. Por ejemplo, en lo que respecta a los 538 que veníamos ya sumando hasta el día de ayer, antes de la marcha, quedan todavía detenidas 241 personas porque no han cumplido con ciertas condiciones y 32 personas ya quedaron privadas de libertad. Entonces de este número no sabemos realmente, porque ahorita estamos precisamente ahorita con todo el equipo del Foro Penal recibiendo todavía mayor cantidad de denuncias y verificando en cada uno de los centros de detención del país los diferentes arrestos. Quiero decirles que a esta hora todavía hay focos de protesta en el país, todavía se están deteniendo personas, inclusive llevándoselas de sus casas en diferentes lugares. Nos han reportado, por ejemplo, en diferentes lugares que el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es la policía, digamos, política en Venezuela, ha entrado a propiedades y se ha llevado a personas que han participado en las protestas o que de alguna manera han sido identificadas. Entonces todavía no podemos decir ni siquiera cuál es el número de detenidos. Les puedo asegurar, estamos hablando de 521 y les puedo asegurar que en nuestro próximo reporte ese número va a aumentar, no sabemos hasta dónde, pero va a aumentar en una proporción importante. Señor Romero, hoy la fiscal dijo que se tendrían que agotar antes todas las vías de negociación antes de hacer uso de la violencia. Sin embargo, se han empleado hoy perdigones, también gases lacrimógenos. ¿Hasta qué punto un gobierno puede hacer uso legal de esas medidas para contener manifestaciones? Bueno, la pregunta es muy importante porque lamentablemente en Venezuela el uso de equipo antimotín, que hoy día, por cierto, es muy especializado. Habría que, no sé si han tenido chance de ver las fotografías y todo lo que hay en comparación con lo que existía hace 15 años y hace 5 años. El equipo antimotín es muy especializado. Siendo un equipo antimotín tan especializado, quiero decir barreras de hierro, es decir, camiones que extienden una especie de alas, para una especie de rejas, pues de alguna forma para tapar con barreras de hierro a los manifestantes, gases lacrimógenos de una proporción y de un tóxico muy importante, perdigones y cantidades de funcionarios que están allí. Eso implicaría pues que de alguna forma se sirva ese equipo para de alguna manera disuadir a aquellos que actúan relativamente violentos, pues el que tiene una piedra, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Que se generaliza el ataque y entonces encontramos, y soy testigo de eso, yo he estado recorriendo toda la ciudad y soy testigo, niños en coches,
ancianos, ancianas, muchachos de todo tipo, es decir, todas las personas que están protestando son agredidas por gases tóxicos que he visto con mis ojos y lo hemos visto, personas desmayadas. Las perdigones no son utilizados para disuadir, ni siquiera para digamos, amenazar o de alguna forma lograr que las personas se aparten, sino persiguen a las personas y les disparan a distancias muy cortas, estamos hablando a veces de centímetros, que ha ocasionado no solo la lesión grave en los cuerpos de muchas personas, que ustedes ven ya muchos venezolanos con una cantidad de huecos, pues, de sangre en todo el cuerpo, sino que ha ocasionado el asesinato. Por ejemplo, en el año 2014 se asesinó una persona con perdigones en la cara, que fue Geraldine Moreno, una muchacha de 22 años. En el Táchira, en el 2014, una persona de 14 años fue asesinada. Y así ha sido algo regular. Entonces, el equipo antimotín y toda esa infraestructura, toda esa potencia, esa maquinaria represiva del Estado es utilizada en forma generalizada y sistemática, ocasionando evidentemente una grave violación a los derechos humanos de los ciudadanos. Bien, vamos a agradecer a Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, por habernos acompañado estos minutos aquí en el informativo de NTN 24. Tenga usted una muy buena noche. Agradecido con ustedes y buenas noches.